Muy buenos días y feliz domingo. El día de hoy en el Evangelio vamos a escuchar un tema que seguramente a muchos de nosotros nos inspira. El tema es el amor. Y sí, ¿cuántos de nosotros no hemos sentido esas mariposas en el estómago, esas ganas de escribir poemas, de escuchar música, ese final de la película de "Y vivieron felices para siempre"? Pero espérame, es que el tema del día de hoy del Evangelio sí es el amor, pero el amor al prójimo. Y es ahí donde la mayoría de nosotros inmediatamente empieza a sacar excusas, pretextos. Ya no es igual, como que el amor al prójimo es realmente amor o es solamente una especie de norma social que me impide matar o descalabrar a mi enemigo. No, vayámonos despacio. Escuchemos primero el Evangelio y escuchémoslo muy bien, porque el mensaje es muy importante y creo que mientras más capaces seamos nosotros de escuchar, más vamos a poder entender lo que Jesús nos quiere decir en este Evangelio. Dice así: en aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Le preguntan a Jesús sobre cuál es el mandamiento más importante. Y si prestamos mucha atención en la forma en cómo Jesús va hablando, ¿cuántos mandamientos son los que Jesús numeró? Si prestas atención en la forma en cómo Jesús responde, da 3 mandamientos. Claro que estos mandamientos están tan unidos entre ellos que no los podemos separar. Especialmente pudiera decir el primero. Fíjate bien, el primer mandamiento, dice Jesús, es escuchar. Escuchar. Escucha, Israel. Ese es el primer mandamiento, escuchar. Pero estaría incompleto. Escucha a Israel y luego la siguiente norma o mandamiento que Jesús da es: amarás a Dios y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. 3 mandamientos: escuchar, amar a Dios y amar al prójimo. ¿Por qué subrayo tanto escuchar? Porque parece que precisamente en la cultura, en el tiempo que estamos viviendo el día de hoy, que estamos tan aturdidos de tanto ruido, de tantos videos, de tantas noticias, parece que ya no le damos tanta importancia a escuchar. Y precisamente no puedes amar aquello que no escuchas, aquello que no conoces. Por eso la primera parte es escucha. El escuchar implica una apertura, implica prestar atención, implica una respuesta. Digo que implica una apertura porque tienes que conocer a la otra persona. No puedes acercarte a alguien con prejuicios y con tu corazón y tu mente bien cerrada, que ni siquiera eres capaz, no te das la oportunidad de escuchar, de saber quién es el otro.
Por eso Jesús primero empieza diciendo y cita lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Escucha, Israel. Si a algunos se les hace tan difícil amar a Dios, es porque no lo han escuchado, porque no se han dado a la oportunidad de conocerlo, de saber quién es. Es imposible tener un encuentro con Dios y no amarlo. Es imposible, porque cuando tú conoces a Dios, cuando te das a esa oportunidad y ese tiempo de platicar con Él, de escucharlo, de dialogar con Él, quedas simplemente absorto en quién es Dios. Y va a ser muy fácil poder amarlo, pero entonces sí vendría la otra pregunta, ¿y cómo amo a Dios? Pues amando a tu prójimo. Es que le preguntaron a Jesús por un mandamiento y él nos dio tres. No, nos dio uno solo. Como te das cuenta, no podemos amar a Dios si no lo escuchamos, si no lo conocemos, si no tenemos esa apertura con Él. Una vez que tú te das el tiempo de conocerlo, de buscar la verdad, de escuchar a Dios, entonces va a ser muy natural el amarlo. Pero ¿cómo exactamente llevo ese amor a la práctica? Amando al prójimo. Eso es por consecuencia, es simplemente natural. El primer mandamiento, pudiéramos decir, amar a Dios. Y el segundo es el cumplimiento del primero, amar al prójimo. Ya nos decía San Juan Evangelista en una de sus cartas que es un mentiroso aquel que dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien sí ve. Es que es muy difícil poder amar al prójimo. Bueno, es lo que realmente es difícil es quitarnos los prejuicios. Lo que realmente es difícil es tener esa apertura. Lo que realmente es difícil es escuchar con atención. Ya me has oído decir que en este mundo en el que vivimos, cuando escuchamos algo que es contrario a lo que pensamos, inmediatamente ya tenemos la respuesta, aunque la otra persona todavía no termina de hablar. Por eso lo primero es escuchar, tener esa apertura, conocer, prestar atención y entonces la respuesta va a venir natural. Lo contrario a no a escuchar sería no escuchar, sería cerrarnos, sería ignorar. Y creo que por eso el día de hoy hay tantos que ignoran a Dios porque no lo han escuchado, porque no le han prestado atención, porque lo están ignorando. Si pudiéramos darnos un tiempo de guardar silencio, de meditar, de acallar todas esas voces y ruidos exteriores para poder escuchar el interior, nos daríamos cuenta que desde nuestro corazón se escucha el eco de la voz de Dios que nos invita a amarlo y amarlo con todo el corazón, que significa todos los sentimientos, con toda el alma, que significa todo el pensamiento, y con todas las fuerzas, que implican toda la voluntad. Y alguien pudiera decir, pero ¿cómo puedo amar a Dios así? Amando a tu prójimo. Porque para amar al prójimo necesitas mucha voluntad, necesitas mucha fuerza, necesitas saber cómo poder amarlo. No se trata de solamente un sentimiento, sino de toda la capacidad humana. Y cuando aprendamos a vivir en el amor, en la verdad, en la justicia, en la paz, es cuando realmente encontraremos la salud y el bienestar que estamos buscando y que tanto esta sociedad necesita. ¿Cuál es el mandamiento principal? Escuchar, amar a Dios y amar al prójimo. No puedes amar al prójimo si no amas a Dios. Y no vas a poder amar a Dios si no aprendes primero a escucharlo. Por eso es importante que nos demos este tiempo de oración, de meditación, de apertura, de disponibilidad, para poder naturalmente caer rendidos al amor de Dios. Cuando alguien me dice, Padre, mi corazón se ha enfriado, ya no siento amor por Dios, ya no siento las fuerzas que tenía antes, yo siempre le pregunto, ¿qué tanto estás leyendo la Biblia, meditándola y qué tanto estás orando? ¿Has escuchado alguna dirección de Dios en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que lo escuchaste?
Pues todos ellos dicen, padre, pues hace mucho. Le digo, pues ahí está la respuesta. No podemos amar lo que no conocemos. Por eso el primer mandamiento implica la acción de escuchar, de escuchar. Y este Dios que nos ama, este Dios que nos escucha, este Dios que nos entiende, este Dios que continuamente nos está dando su palabra y su verdad, que sea Él quien el día de hoy y siempre nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te voy a contar una historia, presta atención. Es un poco difícil entenderla, pero cuentan por ahí que había un enamorado, un loco de amor por la doncella, por la amada, y se quedaron de ver en un lugar secreto. El enamorado, el loco de amor, llegó primero y muy temprano, así que como todavía le faltaba tiempo para que la novia llegara, se decidió a acostar un momento, reclinó la cabeza y se quedó profundamente dormido. Llegó la amada y al verlo dormido, escribió unas líneas y se las dejó ahí en la manga para que cuando se despertara, él viera que la novia le había dejado una carta. Pero las líneas que dejó lo dejaron muy consternado. Ella decía, si eres comerciante, levántate y vete a vender al bazar. Si eres escritor, despierta, levántate y ponte a escribir. Si eres cantante, ¿qué haces dormido? Despierta y ponte a cantar. Y si estás enamorado, ¿qué haces dormido? Despierta, muestra tu amor apasionado, manteniéndote en vigilia, esperando a la amada. Cuando aquel leyó esas líneas, se dio cuenta que efectivamente le faltaba mucho para decir que estaba verdaderamente enamorado. Aquel maestro de la ley que le preguntó a Jesús sobre cuál era el mandamiento principal y que al final lo repitió con diferentes palabras, Jesús le dijo algo muy importante. Tú no estás lejos del reino de los cielos. ¿Lo has entendido bien? Quizás tú y yo no estamos lejos del reino de los cielos porque entendemos y sabemos lo que tenemos que hacer, amar. La pregunta es, ¿estamos amando? Porque una cosa es estar cerca y otra cosa es no estar adentro. De nada nos sirve estar muy cerca si no entramos. De nada le sirvió a aquel enamorado estar y llegar a tiempo al lugar en donde era la cita si no pudo permanecer despierto. No sea que a nosotros nos vaya a pasar igual, que sabiendo lo que tenemos que hacer, nos quedemos dormidos por no amar y ahí estaríamos fuera del reino de los cielos. Así que si tú eres un enamorado, ¿qué haces? Despierta y muestra tu amor escuchando con atención y poniendo en práctica lo que significa amar con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con todas las fuerzas. Que tengas un excelente día.